Hola mis amigos en todo el mundo, bienvenidos. Mi nombre es Mohamed El Fil, estás aquí en Hola Egipto para aprender árabe, saber todo sobre Egipto. Y seguimos con la cadena de los vídeos sobre cómo escribir tu primer libro con nuestro amigo experto en la escritura, es autor de muchos libros, mi amigo mexicano José Luis. Y bienvenido de nuevo. Gracias. Como dice Mohamed El Fil, ¿cómo están todos mis amigos del mundo? Estoy aquí, me llamo José Luis Basulto y estamos aquí para aprender cómo escribir un libro. Habla a una velocidad como de 190 palabras por minuto, ni yo le entiendo, pero en fin. Yo les voy a hablar a 90 palabras por minuto para que me entiendan. La semana pasada vimos lo que era la primera pregunta que se hacen ante la página en blanco o la pantalla negra de una computadora, y era ¿dónde? Y un claro ejemplo del dónde, para repasar un poco, es aquel famoso libro escrito en la España de del siglo XVI, ¿sí? Y que comienza así, con el dónde. Pongan mucha atención. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Ven? En un lugar de la Mancha es el dónde. El escritor Cervantes sabía perfectamente que el lector lo que quiere es que le den información sobre las 7 preguntas que se hace cualquier escritor y cualquier lector. Y la primera es dónde. Entonces, literariamente, no tenemos mejor obra representativa que El Quijote de Cervantes, que nos dice: en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ahí está el dónde. Él responde el dónde en primera instancia: en un lugar de la Mancha, una región de la península ibérica donde se van a desarrollar todas las aventuras de El Quijote y Sancho Panza. Bien, ahora toca en turno al cuándo, a responder cuándo. Ok, voy a escribir en un lugar de la Mancha, pero ¿cuándo? El Quijote está situado en el siglo XV-XVI, y lo interesante del Quijote es, aunque está situado en el siglo XV y XVI, de acuerdo a todo el entorno que rodea la obra del Quijote, nos damos cuenta que estamos hablando de un personaje que interiormente vivía en la Edad Media. Don Quijote era una persona de recursos en España, y de repente, por tantas lecturas de la novela de caballería que hizo, él remontó su tiempo, su cuándo, lo remontó al pasado, cuando los caballeros usaban lanza y escudo y defendían a su dama. Entonces es maravillosa la obra del Quijote, porque el personaje nos hace regresar a la época ya trasnochada, medieval, y la trae al siglo de oro de las letras españolas, que en el siglo XVI y XVII, ¿sí? Ya nadie pensaba de manera medieval. Estábamos en la época ya del Renacimiento. Y por eso no encajaba Don Quijote en el siglo XVI-XVII, porque sus ideas eran anticuadas, él defendía a su dama, ¿verdad? Y cosas que ya en ese entonces ya no se hacían. Por eso, los echaban de todas partes a palos. Salieron golpizas contra el Quijote, porque él pensaba que todavía estaba en el siglo XIII, XIV y XV, cuando ya su cuándo era del pasado y el cuándo del presente ya no encajaban. Por esa razón, el cuándo, responder el cuándo, en qué época, en qué tiempo voy a escribir mi obra, Cervantes nos enseña cómo hacer coincidir dos tiempos: el medieval, en la mente, que solamente existía en la mente del Quijote, y el moderno de ese entonces, que era el siglo XVI-XVII, el siglo de oro de las letras españolas, cuando ya el Renacimiento había dejado atrás todas las ideas medievales. Entonces, ahí Cervantes es como si fuera uno de los dioses del Olimpo, porque maneja el tiempo a su antojo. Y ustedes, si quieren escribir
una obra de teatro, de cine, literaria, novela, cuento, ensayo, lo que ustedes quieran, tienen que saber jugar con el tiempo. Actualmente o siempre ha habido obras lineales. ¿Qué le llamo yo a una obra lineal? Pasado, presente y futuro. Una línea. Escribir en forma lineal lo hace mucha gente, pero actualmente las corrientes modernas tratan de hacer digresiones con el tiempo. Comenzar con el futuro, en medio el pasado y terminar con el presente. Sí. Es lo que llamamos el flashback en el cine. O sea, regresar. ¿Han visto las películas que dicen que empieza la acción y después ponen un letrerito que dice 10 años después? Entonces, eso se le llama flashback y es un truco que se hace en el cine para apoderarse de la atención de su público. Lo mismo en la literatura. Comiencen con el futuro, en medio ponen el pasado y terminen con el presente, porque ustedes son los dioses del Olimpo que logran hacer con el tiempo lo que deseen. Así es que es una recomendación y es la segunda W, que es when, cuándo. La primera fue dónde o where y la segunda es when, cuándo. Así que nos vemos en la próxima pregunta que vamos a resolver literariamente. Su amigo de siempre, José Luis Basulto. Para todo el mundo que nos está escuchando, nos cuenta Mohamed el-Fil. Un abrazote. Muchas gracias, José Luis. Y ya aprendemos con ejemplos muy potentes y también del ejemplo de Don Quijote de la Mancha. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Suscríbete.